Este hombre lo tenía todo: riqueza, poder y prestigio. Pero en el momento más oscuro, cuando todos los discípulos habían huido, él tomaría una decisión que lo pondría en curso de colisión con el Imperio Romano y con su propia gente. Se atrevería a hacer lo impensable: marcharía ante el verdugo de Judea para ejecutar el acto más audaz y peligroso de todos: reclamar el cuerpo de un Dios caído. Esta es la historia no contada de José de Arimatea. Acompáñame hasta el final para ser testigo del momento exacto en que el miedo de un hombre se transformó en un valor legendario, y descubre cómo un seguidor en las sombras se convirtió en el héroe que lo arriesgó todo por un acto final de honor. En los pasillos de mármol del poder, donde el destino de una nación se decidía en susurros y miradas calculadas, se movía una figura de inmensa autoridad. Su nombre era José, un hombre de Arimatea. Su túnica era la de un miembro del Gran Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel. Y su voz, una de las más respetadas entre los 70 ancianos que gobernaban la vida religiosa y civil del pueblo judío. José no era un hombre de extremos. Era un pilar de la prudencia, un decurión cuyo juicio era tan valorado como su considerable fortuna. Su riqueza no se medía solo en oro o propiedades, sino en algo mucho más valioso en la Judea ocupada por Roma: el prestigio. Era un arquitecto del orden, un guardián de la tradición, un hombre que entendía las complejas danzas de la política con los saduceos y de la piedad con los fariseos. Su mundo estaba construido sobre cimientos de lógica, ley y un orden divino que parecía inmutable. Día tras día, se sentaba en el consejo para debatir sobre la ley mosaica, para juzgar disputas y para manejar la delicada relación con el poder romano. Escuchaba a sus colegas, hombres como Caifás y Anás, hablar con creciente alarma sobre los disturbios que surgían en las provincias, especialmente en Galilea. Un nuevo predicador, un carpintero de Nazaret, estaba agitando a las multitudes. Al principio, José desestimó estos informes como el fervor pasajero de un pueblo desesperado, otro falso profeta que desaparecería con el tiempo. Pero los relatos persistían y se volvían cada vez más extraños, más difíciles de ignorar. Hablaban de milagros, de curaciones imposibles, de multitudes alimentadas con casi nada. Más allá de los prodigios, eran las enseñanzas de este hombre, Jesús, las que comenzaron a resonar en los lugares más profundos y silenciosos del alma de José. En la quietud de su opulenta residencia, lejos de los ojos acusadores del Sanedrín, José reflexionaba sobre las palabras que le llegaban, palabras que no hablaban de rituales vacíos o de poder terrenal, sino de un reino que no era de este mundo. Hablaban de justicia para los pobres, de misericordia para los pecadores, de un amor tan radical que desafiaba las estructuras mismas sobre las que él había construido su vida. Mientras sus colegas veían en Jesús una amenaza para su autoridad y un peligro para la frágil paz con Roma, José comenzaba a ver algo más. Una luz, una verdad que cortaba a través de la hipocresía y la ambición que a menudo nublaban los debates del consejo. Sentía una conexión innegable con el mensaje de este hombre, una sed de esa agua viva de la que hablaba. Pero mostrar cualquier simpatía, cualquier interés, sería un suicidio político y social. Significaba arriesgar su asiento en el consejo, su fortuna, su reputación e incluso su propia vida. Y así, el hombre que vivía en el centro del poder comenzó a vivir una doble vida. De día, era el honorable consejero de Arimatea. De noche, era un buscador secreto, un discípulo en la sombra. Se convirtió en un maestro del disimulo, ocultando la creciente admiración en su corazón detrás de una máscara de impasibilidad. El conflicto crecía dentro de él, una tormenta silenciosa bajo una superficie de calma. Todo lo que había conocido, todo lo que le daba seguridad, estaba de un lado. Del otro, la voz de un carpintero galileo que le ofrecía una verdad por la que valdría la pena perderlo todo. Como un hombre que lo tenía todo, un arquitecto del sistema, podía sentirse atraído por la voz de aquel que amenazaba con derrumbarlo. La respuesta a esa pregunta se encontraba en la guerra que se libraba dentro de él, un conflicto tan tenso y peligroso como las propias calles de Jerusalén. La ciudad era un hervidero de intrigas.
Las sandalias de las patrullas romanas resonaban sobre la piedra como un recordatorio constante de la ocupación, mientras en los callejones oscuros, los celotes afilaban sus dagas y susurraban planes de rebelión. En medio de todo, el Sanedrín intentaba mantener un frágil control, y para ellos, Jesús de Nazaret se había convertido en el factor más impredecible y peligroso de todos. Este era el mundo en el que José navegaba cada día, y el secreto que guardaba en su corazón era más peligroso que cualquier conspiración política. Era una traición a su clase, a su consejo, a todo lo que se esperaba de él. Su fe crecía en las sombras, alimentada por fragmentos de verdad que lograba reunir. Eran las historias de un ciego que ahora veía, no solo la luz del sol, sino el rostro de sus seres queridos por primera vez. Era el relato de un paralítico que se levantaba y caminaba. Un milagro que desafiaba toda explicación lógica. Pero más que los milagros, era la autoridad de las palabras de Jesús. Cuando José comparaba la sabiduría del Nazareno con los debates del Sanedrín, la diferencia era abrumadora. En el consejo encontraba discusiones sobre tecnicismos de la ley, sobre la pureza ritual y las luchas por el poder. En las enseñanzas de Jesús encontraba una verdad que hablaba directamente del alma humana, del perdón, del arrepentimiento y de una relación con Dios que era íntima y transformadora, no una simple transacción religiosa. Esta es una de las historias secretas del Círculo de Poder de Jerusalén. Si quieres descubrir las demás, te invito a suscribirte ahora para no perderte ningún capítulo de esta saga. Continuamos. Pero por cada destello de fe, había una abrumadora ola de miedo. José se sentaba en su asiento de honor en el Sanedrín y escuchaba. Escuchaba el veneno en las voces de sus colegas. Veía cómo la envidia se disfrazaba de celo religioso. Observaba a Caifás, el sumo sacerdote, tejer una red de acusaciones, presentando a Jesús no como un maestro espiritual, sino como un blasfemo y un sedicioso, una amenaza tanto para el templo como para César. José veía la trampa que se estaba tendiendo con una claridad aterradora. Sabía que oponerse, que alzar la voz para defender al Galileo, sería inútil y autodestructivo. Sería como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Lo marcarían como un traidor, lo despojarían de su honor y su fortuna, y lo arrojarían a los mismos lobos que ahora acechaban a Jesús. Así que eligió el silencio, un silencio pesado, culpable, un silencio que le carcomía por dentro cada vez que asentía a medias a una acusación que sabía falsa, cada vez que se abstenía de hablar cuando la verdad era distorsionada. Se convirtió en un disidente silencioso, un discípulo atrapado en el cuartel general del enemigo. Su vida se convirtió en una actuación constante, su rostro una máscara de calma que ocultaba la tormenta interior. Estaba paralizado, atrapado entre la convicción de su corazón y el terror a las consecuencias. Quería creer que podía protegerse, que podía mantener su fe en privado sin tener que arriesgar nada en público. Esperaba que la tormenta pasara, que de alguna manera pudiera seguir siendo quien era sin tener que tomar una decisión definitiva. Durante meses, su fe y su miedo libraron una guerra silenciosa dentro de él. Pero se acercaba un momento en que el silencio ya no sería una opción. Ese momento llegó en la hora más oscura de la historia. Llegó en una colina llamada Gólgota, el lugar de la calavera. El silencio de José se rompió, no con un grito, sino con el sonido de un martillo golpeando el metal a través de la carne. Desde una distancia segura, oculto entre la multitud, para no ser reconocido, observó el horror. Vio al hombre cuya sabiduría lo había cautivado, al maestro cuya misericordia lo había asombrado, ser despojado de toda dignidad, clavado en un madero como el peor de los criminales. El aire estaba cargado con los gritos de la multitud, las burlas de los soldados y el llanto desconsolado de un pequeño grupo de seguidores. Para José, cada insulto lanzado a Jesús era una daga en su propia conciencia. La corona de espinas, la túnica ensangrentada, todo era un testimonio de la brutalidad del sistema del que él formaba parte.
Su silencio lo había hecho cómplice. Vio a los líderes del Sanedrín, sus propios colegas, de pie al pie de la cruz, mofándose, satisfechos en su victoria. Habían eliminado la amenaza, silenciado la voz que los exponía, y en ese instante, la vergüenza consumió a José. La fe que había intentado mantener pequeña y segura en su interior, ahora se sentía como un fuego incontrolable. ¿De qué servía una fe que se escondía ante la injusticia? ¿Qué valor tenía una creencia que no estaba dispuesta a arriesgar nada cuando todo estaba en juego? Vio a Jesús perdonar a sus verdugos, y la grandeza de ese acto contrastó brutalmente con la pequeñez de su propio miedo. Cada minuto de la agonía del Nazareno era un minuto de juicio para el alma de José de Arimatea. Entonces, algo cambió. El cielo del mediodía comenzó a oscurecerse, una penumbra antinatural que silenció a la multitud. Un frío recorrió el lugar. No era solo un eclipse, se sentía como si la creación misma contuviera la respiración, horrorizada por el acto que la humanidad estaba cometiendo. Para José, no fue una señal de mal agüero, fue un veredicto divino contra el Sanedrín, contra Roma y contra su propia prudencia cobarde. Cuando la tierra tembló bajo sus pies, el último vestigio de su miedo se hizo añicos. En ese instante de terror cósmico, todo quedó claro. Su riqueza, su estatus, su posición en el consejo, todo era polvo, insignificante ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. El prudente consejero que había entrado en Jerusalén esa mañana murió en esa colina. En su lugar, nació un hombre con una resolución inquebrantable. La parálisis se había ido, reemplazada por un propósito feroz. El final de la historia de Jesús no sería este. No sería la deshonra. Ya no pensaba en lo que podía perder, sino en lo que debía hacer. El cuerpo. El cuerpo del Maestro no podía ser arrojado a la fosa común de los criminales, dejado para los carroñeros. Sería la profanación final, la última victoria de sus enemigos. El honor debía ser restaurado, la dignidad preservada. En su mente, una decisión tomó forma, tan clara y sólida como la roca de la montaña. Era un plan audaz, impensable, casi suicida. Pero ya no había vuelta atrás. Mientras el mundo veía a un criminal derrotado, José vio la profanación de lo sagrado. Y supo que debía hacer algo que nadie más se atrevía, aunque le costara absolutamente todo. Con la decisión forjada en el fuego de la tragedia, José se movió con una celeridad que contradecía sus años de prudencia. Dejó atrás la colina del horror y descendió hacia la ciudad, sus pasos firmes y decididos. Ya no se ocultaba en las sombras. Caminaba a plena vista, un hombre con una misión que borraba todo temor. Su destino era la fortaleza Antonia, el imponente corazón del poder romano en Jerusalén. Un lugar de piedra fría, estandartes con águilas doradas y el eco de las sandalias de los legionarios. Para cualquier judío, entrar allí era un acto de sumisión o de desesperación. Para José, en ese momento, era el campo de batalla donde libraría su primera y más importante lucha como discípulo declarado. No usó la entrada de los suplicantes, sino que usó su prestigio como miembro del Sanedrín para solicitar una audiencia inmediata con el gobernador. Poncio Pilato estaba en sus aposentos, hastiado. El día había sido un desastre político. Se había visto forzado por los líderes judíos a ejecutar a un hombre que, en su opinión, era un visionario inofensivo. Estaba cansado de sus intrigas, de su fanatismo y de la presión constante de Roma. Cuando le anunciaron que un miembro ilustre del Sanedrín pedía verlo, probablemente esperaba más quejas o nuevas demandas. Se preparó para otra confrontación agotadora. Pero el hombre que entró no era como los sacerdotes que lo habían acosado por la mañana. José de Arimatea se presentó con una dignidad tranquila, sin la arrogancia de Caifás ni la histeria de la multitud. Se inclinó respetuosamente, pero sus ojos mostraban una determinación de acero. Pilato lo invitó a hablar, esperando una petición sobre algún asunto del templo o una disputa legal. Entonces José hizo su petición, con voz clara y firme. «Vengo a pedir el cuerpo de Jesús de Nazaret».
El aire en la sala pareció congelarse. Pilato lo miró, incrédulo. ¿Un miembro del mismo consejo que había exigido la crucifixión ahora venía a reclamar el cuerpo? Era un acto que desafiaba toda lógica. Reclamar el cuerpo de un criminal ejecutado por traición a Roma era un riesgo monumental. Era una declaración pública de lealtad al condenado. Era marcarse a sí mismo como un simpatizante, un posible cómplice. Pilato escudriñó el rostro de José, buscando algún indicio de locura o de una trampa política. Pero solo encontró una seriedad solemne. El gobernador estaba perplejo. Quizás por un instante sintió un destello de respeto por el valor de este hombre, un valor que contrastaba fuertemente con la cobardía de la turba. O quizás simplemente vio una oportunidad para un último acto de desprecio hacia los líderes judíos que tanto lo irritaban. Les había entregado a su rey para que lo crucificaran. Ahora le entregaría el cuerpo a uno de los suyos para que lo honrara. Con un gesto de fastidio, mandó llamar al centurión a cargo de la ejecución. El soldado confirmó, sorprendido por la rapidez, que el nazareno ya había muerto. Satisfecho, Pilato se volvió hacia José. Con una sola palabra, concedido, selló el destino del consejero. Le entregó la orden escrita, el documento que le daba el poder de desafiar a todos y reclamar el cuerpo. Pilato le concedió el cuerpo. Pero obtener el permiso era solo el primer paso. Ahora, José debía llevar a cabo un entierro que sería visto por todos como un acto final de lealtad a un rey caído. Con el pergamino de Pilato en su mano, un documento que valía más que todo su oro, José regresó a Gólgota. El sol descendía rápidamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre y anunciando la inminente llegada del Sabbat, el sagrado día de reposo en el que ningún trabajo podía realizarse. El tiempo era su enemigo. La multitud se había dispersado, dejando solo a los soldados, a las mujeres que lloraban a distancia y a la desolación de la muerte. José ya no era un espectador oculto. Se acercó a la cruz con la autoridad que le confería el decreto de Roma. Y en ese momento, de entre las sombras, apareció otra figura respetada. Era Nicodemo, su colega en el Sanedrín, el mismo que había buscado a Jesús de noche. Un hombre que también había vivido prisionero del miedo. Ya no estaban solos. Nicodemo no llegó con las manos vacías. Trajo consigo una cantidad extraordinaria de mirra y áloes, más de 30 kilos, una provisión digna no de un entierro, sino de la unción de un rey. Juntos, los dos consejeros, los dos discípulos secretos, llevaron a cabo la tarea más sagrada y desgarradora de sus vidas. Con una delicadeza infinita, retiraron los clavos de hierro forjado que sujetaban las manos y los pies del maestro. Con sumo cuidado, bajaron de la cruz el cuerpo sin vida de aquel en quien habían depositado su esperanza eterna. Este acto era en sí mismo una rebelión silenciosa. Dos de los hombres más poderosos de Judea, sirviendo humildemente a un criminal ejecutado, limpiaron las heridas, ungieron la piel magullada y envolvieron el cuerpo en lienzos de lino fino, entretejiendo las telas con las costosas especias aromáticas. Cada gesto era una oración, cada pliegue del lino un acto de amor, cada gramo de especia una declaración de que este no era el cuerpo de un blasfemo, sino el de un hombre santo, el de su rey. La tumba estaba cerca, en un jardín que José poseía. Era un sepulcro nuevo, tallado en la roca sólida, destinado para él mismo. Un lugar de honor que nunca había sido usado, que no había sido profanado por la muerte. En un acto de devoción total, José cedió su propio lugar de descanso. Llevaron el cuerpo en una procesión solemne de dos hombres, una marcha fúnebre que contrastaba con el ruido y la furia de la crucifixión. Colocaron suavemente el cuerpo sobre la losa de piedra fría en el interior de la tumba. Al entregar su propio sepulcro, José estaba haciendo una última y poderosa proclamación. Estaba diciendo al mundo y al cielo que este hombre, aunque asesinado por el Estado, era digno del mayor de los honores. Sin saberlo, estaba cumpliendo las antiguas profecías que decían que el siervo sufriente
haría su sepultura con los ricos. Con un esfuerzo conjunto, empujaron la gran piedra circular, una rueda de roca maciza, para que rodara y sellara la entrada de la tumba. El sonido grave y definitivo de la piedra encajando en su lugar pareció poner un punto final a la tragedia. El Sabbat estaba a punto de comenzar. La oscuridad descendió por completo sobre el jardín. Agotado, con el corazón roto pero con el alma en paz, José había completado su misión. Había desafiado al Sanedrín, se había enfrentado a Roma y le había dado a su Señor un entierro digno. Su acto de valor había terminado. Selló la tumba con una gran piedra, completando su misión. Pensó que era el final de su acto de honor, sin saber que ese sepulcro que acababa de ceder estaba a punto de convertirse en el escenario del evento más grande de la historia. El acto de José de Arimatea no fue solo un entierro. Fue la proclamación final de un discípulo que pasó de la oscuridad a la luz. Un último acto de realeza para un rey crucificado que preparó el escenario para el milagro que cambiaría el mundo para siempre. Pero José no estaba solo en su fe silenciosa. Él era una pieza clave de lo que llamamos el círculo interno secreto. Hombres y mujeres de la élite judía que arriesgaron sus vidas, su fortuna y su honor al seguir a Jesús desde el corazón mismo del poder que lo condenó. Si quieres descubrir las historias de los otros miembros de este círculo, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. En nuestro próximo capítulo, investigaremos la enigmática figura de Gamaliel, el maestro de maestros del Sanedrín, cuya sorprendente defensa de los apóstoles nos obliga a preguntar: ¿fue un acto de simple prudencia o la jugada maestra de otro simpatizante en la corte enemiga? Si el valor de José de Arimatea te ha inspirado, dale me gusta a este video y déjame una pregunta en los comentarios. ¿Qué crees que es más difícil, mantener una fe en secreto o enfrentar las consecuencias de hacerla pública? Gracias por acompañarnos en la saga bíblica. Siente la historia.